y publicar. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la bendición de poder abrir tu palabra y escuchar tu consejo para la edificación de nuestra vida. Señor, que podamos estar atentos en nuestra mente, así como nuestro entendimiento, para comprender un tema tan importante, Señor, para ti, primeramente, pero también tan importante para nosotros como tu iglesia. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame a mí con tu bondad para que al exponer tu palabra, tu iglesia, Señor, sea edificada y así tu nombre sea glorificado. Porque te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Habíamos estado compartiendo y meditando en la palabra en las lecciones, hermanos, de evangelismo. Y habíamos tocado el punto acerca de la disciplina en la iglesia. Y es un tema muy importante, hermanos, que hoy veremos, por supuesto. Y si pudiéramos mencionar uno de los deseos de Dios más importantes para con sus hijos, hermano, es que sus hijos sean santos. Amén. Dado que Dios y en la Biblia sabemos que Dios es un santo, santo, santo como uno de sus atributos, lo que espera Dios de sus hijos, por supuesto, es que también caminemos en santidad. Es decir, hermanos, que nuestras vidas cada vez más sean apartadas o se aparte del pecado. De hecho, hermanos, es uno de los mandatos más importantes de Dios para con nosotros, que nos apartemos del pecado. Dice 1 de Pedro 1, 15 y 16, se lo leo, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué, hermanos? Santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Desafortunadamente, en muchas congregaciones de nuestros días, no se tiene presente el tratar con el pecado dentro de la iglesia. No es algo a lo que se vaya con un entendimiento y con frecuencia, porque es algo necesario. Muchas iglesias permiten así, hermanos, el pecado en la iglesia de Cristo, quien entregó su vida para santificar su iglesia. Por eso dice Efesios, a fin de presentársela a sí mismo, es decir, a Cristo mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué, hermanos? Santa y sin mancha. Esta es la iglesia que Dios quiere. Esta es la iglesia, hermano, que describe la palabra de Dios, por la cual Cristo vendrá. La realidad es que la iglesia siempre ha tenido la necesidad de tratar con el pecado en los congregantes. Sin embargo, poco se confronta el pecado de los miembros en las iglesias el día de hoy. Esa es una realidad. Dijo alguien, donde hay poco deseo auténtico de pureza, también habrá poco deseo de tratar la impureza.
La pureza de la iglesia no solo fue protegida al poner más temor por el pecado en el pueblo de Dios. Esto lo vemos en la Escritura, en distintas porciones. Basta recordar, por ejemplo, a Ananías, a Zafira. Recuerda la historia, ¿verdad? Allí en la iglesia temprana, quienes habían vendido su heredad, porque los creyentes de la iglesia inicial, hermano, estaban unidos, caminaban en unidad. Y dice la Escritura que nada era carente entre ellos, porque vendían sus heredades o lo que tenían y lo compartían para que nadie careciera de nada. Ananías y Zafira habían vendido su heredad para compartir el dinero con los demás hermanos, ¿no es cierto? Pero cuando los apóstoles les preguntaron en cuánto habían vendido, cuánto tenían de dinero por la heredad que habían vendido, ellos pecaron. Y pecaron al mentir diciendo que era menos el dinero por el cual habían vendido su heredad. Como dice la Escritura, no solo pecaron contra Dios, sino también contra los hermanos, contra la propia iglesia. Esta historia la puede usted ver en casa, en el libro de los Hechos, capítulo 4 y 5. Y vemos ahí, hermanos, cómo Dios mismo tomó directamente la disciplina en sus propias manos y demostró delante de todos cómo debía tratarse con el pecado en la iglesia. ¿Recuerda qué les costó a Zafira y a Ananías? La propia vida. Disciplina de parte de Dios contra el pecado dentro de la iglesia. ¿Sabe, hermanos? El Señor sigue tratando con su iglesia. El Señor sigue viendo por la santidad de su iglesia. Dios no ha cambiado su actitud ni su posición respecto del pecado y la pureza de su iglesia. No ha cambiado, hermanos. Por ello, en su palabra, ha dado instrucciones precisas para tratar con el pecado en la iglesia por medio de la disciplina bíblica. Un tema, hermanos, reitero, importantísimo para nosotros. Un tema muy importante que nosotros como iglesia debemos conocer. A lo largo de la Biblia se hace evidente que Dios ha disciplinado a su pueblo. Ya vimos un ejemplo. En las palabras de Salomón, da una gran instrucción acerca de la disciplina de parte de Dios. Acompáñame a Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, por favor. ¿Llegamos ahí? Dice, no menosprecies, hijo mío, ¿el qué, hermanos? Entiéndase disciplina de Jehová, ni te fatigues de su corrección. En otras versiones dice, no aborrezcas la corrección de Dios. Dice el verso 12, porque Jehová, al que ¿qué, hermanos? Al que ama, ¿qué? Castiga, es decir, corrige, como el padre al hijo, ¿a quien qué? A quien quiere. ¿Cuántos quieren a sus hijos? Amén, hermanos. Si los queremos y los amamos, debemos ¿qué? Enseñarlos, ¿verdad? Corregirlos, disciplinarlos, exhortarles, enseñarles, hablarles, confrontarles cuando pecan. ¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué? Por el hecho de que los amamos. Así Dios, hermano. Así como en lo natural, los padres, somos padres humanos, disciplinamos en amor, escuche esto, en amor a nuestros hijos con el propósito de hacerles mejores hijos, de hacerles mejores hijas,
de hacerles mejores estudiantes, de hacerles mejores personas. Así también Dios, nuestro Dios, obra en nosotros como sus hijos. Los padres humanos saben que no es suficiente con decirle a nuestros hijos lo que deben hacer. No basta con decirles lo que es correcto que hagan. Sabemos como padres, hermanos, que no basta. Que también debemos guiarlos a hacer lo que está bien mediante la corrección, mediante la reprensión o a veces mediante sancionarlos. Y eso lo hacemos por amor a ellos, porque es un bien para sus vidas. Vamos a Proverbios 13:24, hermanos, hablando en ese sentido. Proverbios 13, verso 24. Y hace una advertencia aquí la palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué, hermanos? Aborrece, qué tremendo. El que no aplica castigo, el que no lo corrige, hermanos, el que no lo disciplina, el que no le enseña, el que no amonesta a su hijo, lo está aborreciendo. Mas el que lo ama desde temprano, ¿qué, hermanos? Lo corrige, se entiende, disciplina. El que ama a su hijo desde temprano, desde que está pequeño, empieza a crecer, está joven, es un preadolescente, está siendo ya una persona adulta, cumple los 18 años, hermanos, mientras estén en casa, por sobre todo, les seguiremos disciplinando por una razón, hermanos. ¿Cuál es esta? Porque les amamos. Amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón. Dios nos ama. Dios nos ama. Tanto nos amó que Él mismo dio a su único hijo, hermanos, para pagar por el castigo que nosotros merecíamos. De tal manera, hermanos, que hoy es un tema fuerte, hermanos, para la iglesia. Un tema muy importante, hermanos. Ya vi el título, ¿verdad? La disciplina, el cuidado de Dios para su iglesia. La disciplina es el cuidado de Dios para su iglesia, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios tiene cuidado de nosotros? En todo tiempo. ¿Cuál es el contexto de esta porción que estamos estudiando? Bueno, nuestro texto está en medio de diferentes parábolas y enseñanzas de Cristo. Le habían hecho a Jesús una pregunta en este capítulo 18. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos, Señor? Y puso como ejemplo, si usted recuerda, ¿a quién? A un niño pequeño. Y él dijo lo siguiente a inicios de este capítulo: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Estaba el Señor respondiendo a esta pregunta, ejemplificando con un niño muy pequeño. ¿Qué caracteriza a un niño pequeño? La humildad, hermanos. La sencillez en el corazón, la inocencia que hay en algún momento, hermanos, de ser muy pequeño. Un pequeño es sencillo, es dependiente de alguien, es indefenso, es espontáneo. No tiene pretensiones como nosotros como adultos. Y cuando somos pequeños, ni siquiera ambiciones, hermanos, ¿no es cierto? Se conforman y están contentos con lo que les damos. Jesús puso este ejemplo a respuesta a esa pregunta: ¿de quién sería el mayor en el reino de los cielos? Estamos entrando en contexto. Está enseñando Jesús que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se muestra con humildad, que muestra sencillez en su corazón, que auténticamente es sincero, que es poco exigente, no egocéntrico, que es receptivo a todo lo que Dios ofrece. Como los niños que están tomando su clase, hermanos. Ellos toman su clase y están deseosos de aprender más de Dios, de conocer a Dios. Esto es lo que el Señor valora, hermanos.
esas características de un niño muy pequeño, son valiosas para Dios. Qué diferente es ahora lo que valora el mundo, ¿no cree? Hoy el mundo valora el orgullo, la autoestima, el egoísmo, la exaltación del yo. Es lo que el mundo hoy valora. Ese niño físico, hermano, del cual está hablando en nuestro contexto Jesús, simboliza al Hijo espiritual de Dios. Es decir, está hablando y simbolizando a cada creyente, no importando su edad. También, para entrar en contexto, el Señor enseñó acerca de la oveja perdida, mostrando con ello el cuidado que el Señor tiene de sus ovejas, de cómo las cuida, de cómo las busca, de cómo las protege. Y ya aquí, hermanos, en nuestra porción estudiar, Jesús enseña acerca de un tema muy importante. ¿Recuerda cuál es? El perdón. Aquí el Señor, en la porción que vamos a estudiar, habla de disciplina, pero el tema importante es el perdón. El perdón para con el hermano que peca. Pero en caso de que no se arrepienta, hermanos, también Jesús, reitero, Jesús enseña la disciplina para su restauración, hermano. La disciplina es para restaurar la vida de aquel que peca, es para restaurar su santidad y su comunión con Dios. ¿Acaso será esto bendición, hermanos? Sí. Por supuesto lo es. Vamos pues a nuestros versículos, hermanos. Y es la primera instrucción, y voy a ser muy enfático, hermanos, en recordarles quién está hablando aquí. ¿Quién está enseñando esto, hermanos? Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo va a dar la primera instrucción respecto de aplicar la disciplina en la iglesia. Mateo 18:15. Dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿cómo, hermanos? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice ahí, por tanto, dice Jesús, si tu hermano. Al hablar ya de la palabra hermano, implica algo importante, hermano. Está hablando de un parentesco. En lo natural son aquellos, los que son hermanos, aquellos que tienen un mismo padre y una misma madre, ¿no es cierto? Aquí en lo espiritual, Cristo se está refiriendo a aquellas personas en lo espiritual que tienen a un mismo padre, hermano. ¿Sabe? Nosotros como hijos de Dios tenemos un mismo padre. Por eso nos decimos hermano, hermana, hermanito, hermanita, ¿no es cierto, hermanos? Así nos tratamos, porque tenemos un mismo Padre, aquel que envió a su Hijo para darnos vida nueva a nosotros, hermanos, a los que hemos creído. En ese sentido es que Cristo está hablando. En lo espiritual, reitero, son aquellos que tienen un mismo Padre, es decir, somos hermanos en la fe. Usted y yo somos hermanos en la fe. Y dice Jesús, por tanto, si tu hermano en la fe, peca, es decir, hierra al blanco, se equivoca en las normas de Dios, hay una falta que va en contra de la voluntad de Dios. Si tu hermano peca y dice ahí, contra ti, quiero decirle algo, en los manuscritos más antiguos omiten, no aparece esta porción, contra ti. En los manuscritos más antiguos dice, si tu hermano peca. Ahora, hermanos, lo más importante es que si algún hermano en la fe peca, aún siendo contra uno mismo, entonces debemos ir a él para reconvenirlo. Eso es lo importante. Por eso dice ahí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. La persona responsable, hermanos, de iniciar la disciplina es cualquier creyente. Cualquier creyente que esté consciente del pecado de otro hermano. La disciplina, entonces, hermano,
no es solo responsabilidad del pastor de la iglesia o de los líderes de la iglesia o de los ancianos de la iglesia, sino es responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Amén, hermanos. Y dice, ve, ¿y qué? Y repréndele. Cada palabra es importante, hermanos, para este tema. Cada importante para cualquier tema, para cualquier exposición de la predicación de la palabra de Dios. Todo término es importante. Reprenderle aquí significa, ve y convéncelo. Ve y redargúyele. Llévalo a la luz. Hazle ver que está haciendo mal contra Dios y contra el hermano o contra ti. En otras palabras, ve y hazle ver que está pecando. Hermanos, cualquier pecado cometido por cualquier creyente requiere disciplina de parte de la iglesia. Todo pecado, hermano, es un agravio contra la santidad de Dios y corrompe la santidad de la iglesia. Daña la comunión del creyente con Dios, del creyente que está pecando, pero también daña su comunión con los demás creyentes. Aquí radica la importancia de entender que el pecado de un creyente es algo grave, hermanos, para él mismo y para la iglesia. Y dice Jesús que ese convencimiento se debe hacer primeramente tú y él, es decir, a solas. Si sabemos que un hermano está pecando, hermano, la bendición para ese hermano, tal vez pecó contra ti o en algo que está siendo evidente, la bendición para ese hermano. Y lo bíblico, lo que tenemos nosotros como responsabilidad es ir con el hermano para hablar con él, para decirle que no está bien lo que está haciendo, para guardar la santidad de su vida y al interior de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Jesús ordena, hermanos. Jesús está ordenando que el hermano ofendido vaya al ofensor con un espíritu, hermano, de amor fraternal. Escuche, esto debe de hacerse con un espíritu de amor hacia el hermano, un amor fraternal, un amor que Dios ha puesto en nosotros para mostrarle su falta, no para recibir disculpas, sino lo más importante, para que pueda arrepentirse y ser perdonado, primeramente por Dios y también por el hermano ofendido, quien debe mostrar, reitero, amor y espíritu perdonador hacia el hermano o la hermana que ha pecado, que está en pecado. Esto, por supuesto, hermano, es algo delicado y debemos hacerlo con todo el temor de Dios, pero también con toda la sabiduría de Dios y con amor. Amén. Y con amor. Porque es posible que el hermano a lo mejor ni siquiera está consciente, hermano, ni siquiera se haya dado cuenta que de alguna forma pecó contra usted. Y puede haber que alguien ya al ver algo, ay, me vio feo, hermano, no le caigo bien, me habló mal, me habló muy golpeado. Y podemos empezar a albergar pecado en nuestro corazón porque estamos jugando por apariencia, ¿sí o no? Todo esto es importante para Dios. Y si esto es importante para Dios, debe serlo para nosotros, hermanos. Dentro de la iglesia y por supuesto fuera de ella, hermanos. Por eso Jesús ordena lo que estamos estudiando. Y aún, hermanos, si la persona que pecó no es consciente de su falta, y si aún fuera consciente, hermano, aún lo hubiese hecho a propósito, usted aún así debe de ir al hermano con una actitud sumisa, por supuesto amorosa,
Eso ayudará al hermano para ir o llevarlo o ayudarlo que vaya al arrepentimiento y pedir perdón a Dios principalmente. Acompáñenme a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna, ¿qué, hermanos? Falta pecado. Vosotros que sois espirituales, ¿cuál es la instrucción? Restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurarle es la instrucción. Restaurarle es la muestra de amor, hermano, para aquel que peca. ¿Sí? Y fíjese qué interesante, este restaurar tiene la idea de remendar o reparar algo, hermano, que se ha averiado. ¿Sí? Pero también restaurar significa algo interesante, hermano. Acerca de restaurar al hermano cuando ha pecado. De eso se trata, hermano. No de destrozarlo, no de humillarlo, no, para nada. La Biblia es clara, hermano. Es con la finalidad de bendecirlo a él y su relación en santidad para con Dios y bendecir así a la iglesia. Pero fíjese, aquí en Gálatas 6.1, este restaurante también implica algo importante, es ajustar un hueso roto. ¿Alguien de ustedes se ha fracturado alguna vez? ¿Es doloroso? Sumamente doloroso, hermanos. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué implica restaurar, ajustar un hueso roto? Yo meditaba en esto, hermano, yo dije, imagínense cuando un hijo se fractura un pie o un brazo. ¿Qué pasa en nosotros como padres, hermanos? Qué difícil, ¿no? Quisiéramos como padres, por el amor que les tenemos a ellos, quisiéramos nosotros haber sufrido esa fractura. ¿Sí o no, padres? Madres. Quisiéramos nosotros que el dolor se pudiera de alguna manera transferir a nosotros para evitarles el dolor a ellos. ¿Qué se requiere en ese escenario si fuera uno de nuestros hijos el fracturado? ¿Qué se requiere? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermano? Pues muestra de amor primeramente para con ellos, de paciencia, pero de mucho cuidado, ¿no es cierto, hermanos? De mucho cuidado. Imagínense el ir con nuestros hijos y ver que posiblemente casi según una fractura por andar jugando, bicicleta, qué sé yo, saltando. ¿Cómo tomaríamos su pierna si fuese la pierna? Con extremo cuidado, hermano. En ese sentido, es en el que la Biblia está enseñando que debemos restaurar al hermano con mucho cuidado, con mucho amor. Implicaría hasta ternura, paciencia, hermanos. Casi sin tocarle para que no le duela, hermanos. Ese es el sentido de esta restauración. Así debe ser la restauración para con un hermano que peca, al cual amamos. ¿Amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Así debe ser, hermanos. Retomo Mateo 18:15. Si te oyere, ya el Señor dijo, ve con él, ¿verdad? Y restáurale. Si él te oyere, va a pasar algo, hermano. ¿Has ganado a quién? A tu hermano. Si él te oyere. Decía que las palabras, cada palabra son importantes, hermano. Dice, si él te oyere. Escuchar, entender. Pero también implica, hermanos, responder adecuadamente. No nada más es que te oyó y que puso atención, sino implica una respuesta correcta de parte del hermano. ¿Cuál es la respuesta correcta al ir y reconvenirle? Bueno, que reconozca su pecado, es decir, que venga arrepentimiento de una manera genuina de su pecado. Si esto sucede cuando fuimos con el hermano, hemos cumplido la encomienda del Señor, hermano.
¿Cuál es? Hemos ganado, hemos recuperado, significa recuperar algo de valor que estaba perdido, recuperar al hermano en su comunión para con Dios y en su santidad personal también. Ese es el propósito de la disciplina, hermanos. Escuchen, el propósito de la disciplina es restaurar al hermano que peca, es ayudarlo, es bendecir. El propósito de disciplinar es la restauración espiritual del hermano que ha caído en pecado. Esto conlleva al fortalecimiento, hermanos, de la iglesia y da gloria al Señor. Ese es el propósito, hermano. Proverbios 11:30, hermanos. Acerca de ganar algo. Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es que, hermanos, árbol de vida. Y el que gana almas es que es sabio. El que gana un alma es sabio. El que gana a su hermano en medio de un problema por pecado, hermano, es sabio. Está empleando la sabiduría y se está auxiliando de la sabiduría que viene de Dios por medio de su palabra. Claro, hermanos, lo ideal es que los dos hermanos resuelvan el problema sin involucrar a nadie más en primera instancia, ¿no? A nadie más. Si el hermano en humildad escucha y se arrepiente, hermano, pues gloria a Dios, todos felices, todos contentos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si el hermano o la hermana no escucha al hermano ofendido que le confronta? Esto se puede dar. Esto se da. Aquí viene la segunda instrucción de quién, hermanos? De Jesús. ¿Sí está conmigo aquí, no? Sí, amén. Olvídese ahorita del pozole y de la comida, por favor. Ya al rato llega a casa y prepara y se apura y echa velocidad. Ahorita estamos estudiando la palabra de Dios. Amén, amén. Viene aquí la segunda instrucción de Jesús. De Jesús. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. ¿Para qué, hermanos? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda ¿qué? Toda palabra, todo lo que se diga. Si no te oyere, ya definimos qué es oír, no nada más es escuchar, ¿verdad? Si no te escuchó, si no respondió adecuadamente, si no aceptó su pecado, entonces toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Parafraseando esto, hermano, diríamos lo siguiente: si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos hermanos más y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que se diga. Es como si Jesús dijera o nos alentara a no dejar de perseverar. Si el pecador se niega a reconocer su culpa y niega a arrepentirse, no debemos darnos por vencidos. Por amor a Él, debemos seguir con nuestro trabajo, con nuestra encomienda de parte del Señor Jesucristo. Claro, hermanos, los testigos deben ser hermanos, ¿qué se imagina usted? Maduros, ¿no? De buen testimonio. De buen testimonio, a quienes primeramente debemos compartirles los hechos, según lo hemos visto, lo hemos percibido, y pedirles que oren por esa situación, primeramente. Si los hermanos piensan que hay razón
para la disciplina y para la restauración del hermano o la hermana, entonces juntos podemos ir al ofensor y tratar de nuevo de ganarlo. ¿No es cierto, hermanos? Pero, ¿qué sucede si el hermano o la hermana no ha escuchado al hermano ofendido que lo confrontó primeramente a solas? Y ni tampoco ha escuchado a los hermanos que fueron como testigos. ¿Qué sucede ahí, hermanos? Bueno, viene la segunda instrucción ¿de quién? De Jesús. En cuanto a la disciplina, Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Una pausa.